Hola amigos, ¿qué tal? Pues el 16 de enero del año 2012 sonó mi móvil, ¿no? Lo tenía en la mesa de noche, yo todavía estaba en la cama, eran las 9 de la mañana y me puse, me dijeron, Pilar Eire, yo dije, sí, soy yo misma, dice, un momentito que quieren hablar con usted, llamamos de Zarzuela. Pusieron una música, creo que era Vivaldi, esa música que ponen en estos teléfonos mientras estás esperando. Y la verdad es que, bueno, el teléfono casi se me cayó al suelo, tengo que decíroslo. Y no porque me sorprendiera, la verdad, porque desde el sábado anterior, desde 2 días antes, la verdad es que estaba esperando algo por el estilo. El sábado en El Mundo, en el periódico El Mundo, en uno de los más importantes que hay en España, había salido en portada que ese día aparecía, se publicaba, aparecía en las librerías La Soledad de la Reina, un libro que había escrito yo, en el que por primera vez se hablaba de la vida íntima y confidencial de la reina de España, con todos sus claroscuros, su desgraciado matrimonio, su infancia terrible, la lucha por el poder, sus relaciones con Franco, absolutamente todo. Entonces, ese día, pues naturalmente, pues fue una revolución porque todos los periódicos, revistas, absolutamente todo el mundo, pues había hecho eco de esta noticia y bueno, y me habían llamado a la editorial pues para pedir entrevistas conmigo. Era un proyecto que yo llevaba en secreto desde hacía 2 años. Hacía 2 años, Imelda Navajo, que es la directora de la Esfera de los Libros, yo ya había publicado 5 libros con ella acerca de la familia real. Eran libros que habían tenido mucha repercusión, habían tenido el apoyo también de los periodistas y sobre todo el apoyo de los lectores. Todos ellos se habían convertido en bestsellers. Y entonces Imelda me dijo, bueno, Pilar, creo que ha llegado el momento, ¿no?, de aprovechar todas las informaciones que tienes, todos los contactos que tienes para escribir el libro de la reina, Doña Sofía. Ya sé que nos vamos a meter en un buen lío, me acuerdo que me lo dijo, pero que sepas que nosotros te vamos a respaldar pues profesionalmente, humanamente y también judicialmente si se da el caso, o sea que adelante. Y entonces yo durante 2 años estuve escribiendo este libro en secreto, no lo sabía ni mi propia familia y fue un proyecto pues que me absorbió muchísimo, ¿no?, que me costó muchísimo hacer porque precisamente por este carácter confidencial con el que lo llevaba a cabo. Primero recabé toda la información, la documentación que había sobre Doña Sofía, libros pues que a lo mejor habían escrito, memorias que habían escrito pues compañeros suyos de colegio, pues a lo mejor yo que sé, pues, todos sus parientes habían publicado entrevistas a lo mejor en periódicos ingleses de los que aquí no teníamos noticia y se referían a ella tangencialmente, todas las biografías evidentemente que habían salido ese momento, informaciones de prensa, artículos, absolutamente todo. Utilicé una bibliografía importante que por cierto reflejo en las últimas páginas del libro. Y luego pues empecé con los testimonios humanos, ¿no? Empecé a entrevistar, a buscar gente que hubiera estado en contacto con ella, gente que la conociera de la infancia, gente que conociera de la infancia de don Juan Carlos, amigas de las hijas, gente que había trabajado en la casa, aristócratas, periodistas también, historiadores, todo tipo de personas que hubieran tenido contacto con Sofía y con la familia real en general y con Sofía en concreto, gente de Mallorca, gente del Valle de Arán, ex servidores de la casa. Todo tipo de personas, algunos me dijeron que sí, otros me dijeron que sí, pero luego se arrepintieron y me dijeron que no, pero también muchas personas con las que no contaba, pues también se vaciaron delante de mi grabadora, ¿no? Tengo unas cintas muy valiosas sobre todas esas conversaciones, todo lo que me contaban era oro puro, y luego empezaron a ponerse en contacto conmigo el pequeño grupo, pequeñísimo grupo de partidarios de la reina, que también tenía, ¿no? O sea, también tenía su pequeño grupo de adeptos que habían visto durante tantos años las humillaciones a las que le había sometido don Juan Carlos, que sabían el papel también que había jugado al lado de don Juan Carlos, ¿no?, como en ese largo camino hacia la monarquía, ¿no?, desde la dictadura a la monarquía, como también había estado a su lado, y creían que teníamos que reivindicarla, ¿no? Ella también, hasta ese momento, el sol que más calentaba era don Juan Carlos, pero ella era una estrellita que alumbraba ahí, que no, cuando el sol está las estrellas no se ven, pero todos los partidarios de la reina querían que también conociéramos su auténtico papel. Es cierto que las mayores aportaciones pues me vinieron de los despechados, ¿no?, de la gente pues expulsados del paraíso, la gente pues que no que tenían deudas que saldar y que no les importaba hablar, al contrario, querían hablar, y también es cierto que ahí pues claro, tuve también que discernir lo que era simple despecho, inventos para desprestigiar a la reina o al rey, ¿no?,
de lo que era verdad, pero bueno, yo con todo ese material, que era mucho, que era muchísimo, al final trabé el libro y lo llevé a la editorial, lo llevé a Madrid, a la vieja editorial de la calle Alfonso XIII, ahora está en otro sitio, la Esfera de los Libros, y se lo entregué pues a Imelda, me quedé en el hotel, en un hotel en Madrid, ya sabéis que vivo en Barcelona, me quedé un par de días hasta que lo leyeran, y bueno, cuando llegué a la redacción estaba Imelda con las manos en la cabeza y diciendo, pero si esto es una bomba de relojería, Pilar, ¿pero qué has escrito? ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Y entonces yo dije, bueno, ¿qué? Le dije, claro, muy recelosa, le dije, bueno, ¿y qué? ¿Lo podremos publicar? Dice, bueno, espérate que consultaré con el despacho de abogados, consultó con la abogada que tenía ella para estos temas y que ya había repasado todos mis libros anteriores, por cierto, nunca he tenido ninguna demanda judicial por ninguno de las personas aludidas en mis libros. Tuvimos que borrar, que tachar, bueno, que no nombrar ciertos nombres propios de amantes del rey, ¿no? En ese momento, creo que eran 3 o 4, pero el libro me dijo, bueno, pues adelante. Y nos dimos un abrazo simbólico que nos hizo amigas para siempre, porque yo, Imelda, es una de las personas a las que tengo más cariño y más aprecio de mi vida, la verdad, y aún ahora somos muy amigas. Entonces, pues lo tiramos adelante y entonces la estrategia de distribución era que primero, nosotros habíamos visto libros que antes de distribuirlos, Casa Real había tenido noticia de ellos y los había prohibido la distribución, o sea que es tan sencillo como esto, ni siquiera se habían llegado a enterar nadie de que se habían escrito esos libros y que se había prohibido su distribución, o sea que eran libros censurados. Entonces nosotros, para evitar esto, se distribuyó antes en todas las librerías con un contrato de confidencialidad, que los libreros no podían contar nada, los periodistas tampoco podían saber nada, hasta que ese sábado, en el que el libro ya estaba distribuido en todas las librerías y ya era imposible parar su distribución, pues la verdad es que ese sábado se publicó en El Mundo y ahí estalló todo, ¿no? Fue cuando empezaron a llamarme de todos los periódicos, revistas digitales, televisiones, radios, absolutamente de todo el mundo, y se tuvo que poner una persona en la editorial para atender todas las llamadas. Bueno, yo estaba desbordada, estaba admirada, estaba asombrada, ¿no? Estaba encantada, ¿no? Porque claro, cuando escribes, pues lo que quieres es esto, precisamente, que tenga repercusión. Y entonces ese domingo yo recuerdo que estuve tranquilamente aquí en mi casa buscando todos los conjuntos, bueno, sabéis que la ropa me gusta mucho, buscando todos los conjuntos para todos los programas a los que tenía que asistir, quería ir vestida distinta, bueno, me los puse todos encima de la cama, luego mi peluquero de siempre vino a casa para peinarme, porque estaba cerrado evidentemente, vino para arreglarme, estuve soñando, ¿no? Pensando, ostras, mi vida va a cambiar, ¿no? Va a ser... Hombre, tuve un par de llamadas así como raras, ¿no? Pero bueno, ya no le hice caso y mi vida va a cambiar para siempre, va a ser, bueno, y claro, y la agenda que tenía era la locura, ¿no? Tenía 3 semanas, 4 semanas de gira por toda España. Primero tenía que ser en Madrid y en Barcelona y después en el resto de las localidades españolas. Y bueno, y era la locura de una gira gigantesca, ¿no? Y entonces, claro, cuando me llamaron al día siguiente, el lunes a primera hora de la mañana, pues claro, yo ya sabía que me llamaban por el libro, ¿no? Me pusieron... No se puso Juan Carlos y Sofía, ¿no? Ninguno de los dos se pusieron al teléfono después de la música de Vivaldi. Se puso un funcionario, yo sé el nombre evidentemente, pero no lo he dicho nunca porque, bueno, pues porque él recibía órdenes, o sea, ahora ya no está trabajando allá y supongo que está un poco avergonzado del papel que tuvo que jugar, ¿no? Y entonces me llamó y me dijo, Pilar, ¿pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué horror? ¿Pero cómo nos has hecho esto? ¿Pero cómo has sido capaz? Y yo, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hombre, pero este libro, ¿pero cómo has dicho esas barbaridades? ¿Cómo se te ¿Pero por qué no nos has llamado a decirnos que estabas escribiendo? Nosotros te hubiéramos ayudado. Esto era una mentira absoluta, porque yo para mis anteriores libros había llamado muchas veces para preguntar informaciones nada tontas, o sea, dónde habían bautizado a un infante, en qué lugar, dónde había nacido exactamente, o sea, informaciones que cuando yo lo he hecho, por ejemplo, la Casa Real Inglesa, me han contestado de inmediato, si no ellos no lo sabían, me han derivado a la persona que lo sabía, y en la casa, aquí en comunicación de Casa Real, no se habían molestado ni en contestarme, o sea, habían sido tan mal educados que ni siquiera me habían contestado, y evidentemente dejé de preguntar, ¿no? Entonces, ¿cómo no nos preguntaste? Te hubiéramos puesto con las personas adecuadas,
pasadas, todas esas cosas que dices, pero qué barbaridad, qué barbaridad. Entonces dije, oye, me he mentido, digo, es mentira lo que he contado. Hombre, mentir, mentir, hombre, has contado las cosas de una manera, qué trayazo, hombre, eso de los 1500 novias del rey, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Y luego lo de Toledo, pero eso no fue así exactamente, no, es que piensa que es que tú no sabes cómo fue, no sabes el trasfondo. Bueno, o sea, estuvo, y entonces, claro, yo dije, pero no nos ha gustado, que no nos ha gustado, la reina tiene un gran disgusto, la señora tiene un gran disgusto, el señor tiene un gran disgusto, tenemos el libro aquí en la casa, pero no nos ha gustado nada, estamos muy disgustados, vaya lunes nos has dado, vaya lunes. Y entonces yo le dije, claro, pues la pregunta que yo tenía, que era lo que más me importaba, ¿y qué vais a hacer? Y entonces él me dijo, de esa forma, la gente que está en contacto con la Casa Real adquiere unos modos, ¿no? Como si ellos formaran parte también de la Casa Real. Y esto es muy curioso, porque yo he conocido periodistas que eran normales, ¿no? Que el día antes hablaban normal y luego cuando están en contacto con la Casa Real hablan de una forma ampulosa que no hablan ni los mismos miembros de la familia real hablan de esa manera, ¿no? Me dijo, bueno, nosotros estamos por la libertad de expresión y desde luego el libro no lo vamos a prohibir, no te preocupes, pero que sepas que estamos muy disgustados, que estamos muy disgustados. Entonces yo colgué con la lógica preocupación de qué iba a pasar y en qué me iban a manifestar su disgusto. Y la verdad es que lo supe muy pronto, o sea, no hubo ningún tipo de... no me dieron casi espacio para no saberlo, ¿no? La primera entrevista que yo ya tenía pactada me duró un plis-plas, me sacaron por la puerta de atrás enseguida y a partir de entonces empezaron a caerse todas las entrevistas, todas las entrevistas en televisión, las entrevistas en revistas, las entrevistas en los digitales, las entrevistas en radio, o sea, todos una a una empezaban a llamar a la editorial, me llamaban a mí directamente, llamaban a la editorial, oye, no, que se ha caído. Unas nos decían directamente, nos ha llamado Casa Real y nos ha dicho que no hiciéramos esta entrevista, otras ponían subterfugios, excusas, ¿no? Pero empezaron a caerse todas las entrevistas. Yo sé de un director, por ejemplo, de una cadena de televisión, que además era amigo mío, que recorría los pasillos gritando, Pilar Eire aquí, no pone el pie nunca más. A veces yo llegaba a las instalaciones creyendo que me iban a hacer la entrevista y en la misma puerta, ¿no? En la misma puerta me decían, no, es que se ha cancelado tu entrevista. Bueno, así se fueron cayendo de una tras otra, una tras otra, una tras otra. Ahora estaba mirando la carpeta, ¿no? Yo de todas las carpetas, de todos los libros que escribo antes, bueno, ahora quizá ya no, pero antes siempre recortaba los recortes, ¿no? Me hacía gracia. Bueno, pues la carpeta de la Soledad de la Reina, que es esta, es la más delgada de todas, porque es que realmente empezaron, bueno, tuve un veto, ¿no? O sea, que decir, incluso mis mismos compañeros, muchas de estas personas eran amigos míos, ¿no? Pues me decían, mira, Pilar, lo siento, pero nos han prohibido órdenes de arriba de que no puedes hacer esta entrevista. Incluso muchos compañeros me llamaban, ¿no? Me llamaban en privado y me decían, ostras, qué bueno es tu libro y cómo me gustaría hablar de él, pero no puedo ni siquiera apoyarte en público porque pongo en mi puesto de trabajo bueno, pues peligraría mi puesto de trabajo. Continuaron llamándome, es verdad, empezaron a llamarme de sitios, ¿no? A los que no llegaba el largo brazo de Zarzuela. Yo eso no me voy a olvidar nunca porque empecé en algunos sitios de estos ni siquiera casi llegaba el tren, tenía que llegar en autocar. Entonces empecé a ir, pues, yo qué sé, a centros cívicos, empecé a ir a fiestas mayores, empecé a ir a centros culturales, pues, de lugares remotos, a ferias, televisiones locales, periódicos de provincias, todos muy valientes, todos me entrevistaban con mucho cariño. Me acuerdo de todos ellos, no se me ha borrado nunca su nombre porque me ayudaron mucho en ese momento, ¿no? Hice algunas conferencias y charlas en centros culturales de clubs del libro particulares, luego algún ayuntamiento pues también me llamó para que charlara con la gente del pueblo. La verdad es que empecé a viajar por toda España, ¿no? Era tremendo porque un día tenía que estar en Gijón y al día siguiente tenía que estar en Mairena, ¿no? Por decir algo, y entonces era tremendo lo que tenía que moverme, ¿no? Y recuerdo que hubo una vez que fui a un lugar del norte, un pueblo minero, y entonces era una especie de charla que daban los mineros en esa época estaban en huelga, habían hecho una
marcha sobre Madrid. Primero hablaban los mineros, iban todos con sus cascos de minero, con la luz aquí delante, la luz frontal, ennegrecidos por la mina, estuvieron ellos hablando y luego ellos mismos dijeron, bueno, ahora damos paso a la compañera Pilar que hable de su libro La soledad de la reina. O sea, yo después de los mineros que estaban ahí súper, pues muy concienciados y yo estaba al lado de ellos, por supuesto, tengo que decir que todos se quedaron a la charla y les interesó mucho. Pero empezó a llover, esto era un entoldado de pueblo. Era una gente maravillosa, ¿no? Que se portó muy bien conmigo, pero era un entoldado y empezó a llover furiosamente. Se cayó el entoldado sobre nosotros, nos mojó de arriba abajo y yo, que ya venía muy tocada por todos estos viajes que había hecho, mala alimentación, llevaba semanas comiendo muy mal, sabéis que tengo solamente un pulmón, o sea que tengo que evitar resfriados y todo esto porque me afecta más que a otra persona con sus dos pulmones, ¿no? Como es obvio. Entonces ahí pues, y luego pues claro, también intervino el elemento anímico, ¿no? Y ahí me quebré, me fui a Madrid, tenía otra entrevista en una emisora local de Madrid, me fui, me puse el termómetro, hice una barbaridad que es viajar con fiebre, coger un avión con fiebre y fui directamente desde el aeropuerto de Barcelona, me vinieron a buscar y me llevaron directamente al hospital. Estuve 10 días con una neumonía entre la vida y la muerte, también os lo tengo que decir, me atendió mi neumólogo, el doctor Torrego, que sigue siéndolo ahora y que es una de las personas que me cuida más de la vida, ¿no? Y a las que más respeto y aprecio. Y bueno, yo estuve 10 días ingresada, no quería saber nada, no lo conté eso en ese momento, creo que este momento es el primer momento en el que estoy contándolo en público, no lo conté porque temí que dijeran que me quería victimizar, ¿no? Y entonces, bueno, al final, al cabo de 10 días, consiguieron sacarme adelante, llegué a casa y me encontré en casa un enorme ramo de flores de mi editora, diciendo, Pilar, que sepas que en estos momentos tu libro es el más vendido de España, hemos vendido 60.000 ejemplares, no se ha podido vender más porque no pueden imprimir a más velocidad y hacen turnos de 24 horas, no se puede imprimir y distribuir a más velocidad si no se hubieran vendido más. Bueno, de hecho, La soledad de la reina fue el libro más vendido de 2012, se han hecho múltiples reediciones, creo que van por 350.000 libros vendidos, bueno, muchísimo. Y por cierto, ahora se ha hecho una reedición ahora que cuenta con este prólogo nuevo, que es lo que yo estoy contando ahora, ¿no? Las circunstancias, ¿no? Y el precio tan alto que tuve que pagar por publicar este libro. Entonces, bueno, claro, yo ahí pues me encontré reivindicada con esas ventas, ¿no? Porque además, mientras yo había estado hospitalizada y mientras yo estaba con esta gira, la Casa Real no se había limitado simplemente bueno, a hacer caer todas las entrevistas que yo tenía, sino que había utilizado sus peones, ¿no? Sus periodistas de confianza, para que me desacreditaran, se burlaran de mí, dijeran que lo que contaba era mentira, que los reyes se llevaban muy bien, que todo era maravilloso, que todo lo que yo escribía era un invento, era una patraña, que el rey era fantástico, que el rey estaría siendo rey hasta que se muriera con los pies por delante, porque realmente él merecía ser rey, que todo esto que contaba de las infidelidades era mentira, que se llevaban fenomenal, que se llevaban estupendo. Toda esa batería de todos estos cronistas, conozco el nombre de todos, también me acuerdo, evidentemente. No, bueno, muchos los he olvidado, porque si no tampoco podría ir a programas, ni podría salir a la calle, ni hablar con ellos, ¿no? He tenido que olvidarme de algunos, pero bueno, de los que me hicieron más daño, evidentemente sí que me acuerdo. Y bueno, y entonces fue una campaña tan tremenda, que llegaban a darme bolsazos por la calle, decían que tenía el teléfono pinchado, tengo inspecciones de Hacienda, continúo teniéndolas actualmente todos los años. Bueno, eso cambió mi vida, desde luego, para siempre, ¿no? Me reivindicaron los lectores, eso sí es cierto, todo lo bueno que me trajo el libro fueron los lectores, ¿no? Me salvaron los lectores. Si este libro no hubiera tenido lectores, yo no sé dónde estaría ahora, de verdad, porque hicieron todo lo posible para callarme. Estos periodistas, estos cronistas cortesanos, decían que yo estaba acabada como escritora y como periodista, ¿no? Muchos de ellos son los que están acabados ya. Y desde luego los que están acabados son los reyes de entonces, ¿no? Que ya ni siquiera son reyes. Bueno, siguen siendo reyes, pero ya no ejercen. Entonces, yo no quiero que penséis que explico esto como un ajuste de cuentas, ¿no? Porque no es cierto. Yo he continuado trabajando y he continuado conviviendo con todos ellos. Muchos han vuelto a ser amigos míos. No hay ni uno solo de ellos que me haya pedido disculpas, ni en público ni en privado. Ninguno de ellos, los que ahora saben perfectamente que
todo lo que conté yo era verdad, ¿eh? Todo lo que yo conté era verdad y se ha reivindicado por multitud de libros, reportajes. Los mismos protagonistas han hablado y han dicho que lo que yo conté era verdad. Han salido el nombre de sus amantes, las amantes mismas, cuyos nombres yo no pude sacar, han sacado ellas contando que sí, que era cierto, que eran las amantes del rey. Ni uno solo, nadie me ha pedido disculpas por aquellos días horrorosos. Pero tengo la inmensa suerte de que creyó en mí. Mi editora me apoyó en mi periódico donde yo trabajaba y tuve el respaldo de los lectores. Y ahora tengo un medio fenomenal, por eso estoy tan contenta, ¿no?, con este medio, porque puedo hablar libremente de todos esos tiempos. Y por cierto que el otro día me llamó una de mis principales fuentes, que ya es amigo mío ahora después de tantos años, y me dijo: Pilar, todo esto que está pasando ahora, tú empezaste con el libro, ¿eh? La primera fuiste tú. Y entonces, como dicen los poetas, una gota de agua puede cambiar el mundo, ¿no? Pues yo, mi pequeña gota de agua ha sido esta. Bueno, espero que os haya interesado y que no lo toméis como una revancha, por favor, sino como un desahogo. Un beso para todos.